Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti, amado Dios, por tu gracia bendita, por la gracia del Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Venimos a ti, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, Señor. Nos justificaste, Señor, nos limpiaste. Nos diste, Señor, de la vida que tienes en ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, poderoso Dios, porque muchos tienen, Señor, el privilegio de escoger deleites, de escoger cosas pasajeras, Señor. Pero los varones que tú llamas, Señor, a tu presencia, poderoso Dios, son los valientes, amado Dios, que niegan esos deleites temporales del pecado y vienen a buscar tu rostro, Señor, poderoso. Por tu gracia bendita, Señor, y por los planes que tú tienes para nuestra vida, por los propósitos que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, nos acercas a ti, poderoso Dios. Y como lo dices en tu palabra, Señor, que así como la lluvia que cae a la tierra y la hace producir, Señor, así tu palabra entra en nuestro corazón, Señor, y nos hace producir frutos para ti, amado Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Todo pecado que hayamos cometido nosotros por ignorancia, actuaciones. El tema que Dios me ponía en mi corazón era hablar sobre los talentos y sobre los dones. De hecho, Dios me movió a leer un libro que estaba aquí en la biblioteca, que me parece hasta donde voy me ha parecido muy bonito. De hecho, es un libro del pastor Antonio, no le dan el título. Y habla sobre los dones, ¿no? Y habla de más dones de los que habla de punto Pablo, que habla de 19 dones, pero entonces los compara mucho con los talentos. Y pues generalmente lo que habla el libro es que los talentos, Dios reparte talentos a todos los hombres, ¿no? Es como una forma, como un mecanismo como una fortaleza para que una persona se defienda. Hay gente que puede desarrollar muy bien sus dones y de pronto generar riquezas de esos dones, y hay otras que de pronto lo manejan con un bajo perfil y no los pueden desarrollar totalmente. Pero entonces, o sea, el libro hablaba de que es como una gracia, lo de los talentos es como una gracia que Dios reparte a toda la humanidad, ¿no? Es una gracia general que Él reparte. Pero cuando habla de los dones del Espíritu, es una gracia especial que Dios tiene para su iglesia. Y hablaba y hacía la comparación entre los talentos y los dones. Los talentos son las fortalezas que una persona tiene para hacer determinado trabajo, y los dones son lo que tiene Dios especial que derrama a cada persona por medio del Espíritu Santo para hacer su obra. Lo que hablaba Alejito tal vez hace 8 días, que es algo especial para un momento especial. Y eso me trae a poner cine cinematográfico. Me hace acordar de una película muy triste que hablaba de los judíos en lo del holocausto nazi, que se llama La lista de Schindler. Y hay un alemán, el hombre era alemán, Oskar Schindler era alemán. Entonces, cuando estaban en la exterminación de los judíos, eso estuve por decirlo el viernes pasado. Este hombre tiene una empresa, y por medio de esa empresa rescata a cierta cantidad de judíos para emplearlos en su empresa, ¿no? Yo imagino que el talento de él, bueno, el tipo era un fracasado. La película comienza hablando de que era un tipo fracasado. Entonces después él tenía su empresa de hacer ollas y cosas de lata. Después del holocausto, cuando estaban comenzando más o menos en la mitad del holocausto y estas cosas de la guerra, al tipo lo contrataron para hacer las balas, la munición para los alemanes. Entonces el tipo rescata cierto número de judíos, pero cuando estaban en esa escogencia, en esa selección de judíos, miraban cuáles eran los talentos de cada uno. Entonces hablaban de contadores, bueno, cada uno tenía una profesión, y en ese momento eso fue como un motivo para la salvación de no morir bajo la mano de los alemanes, ¿no? Entonces resulta que en ese momento el hombre fue muy próspero, ¿no? Porque pues munición en cantidad necesitaba Alemania para poder para poder ganar las guerras, pelear las guerras. Entonces, como él hacía cierta cantidad de munición
negocios más grandes y que le dé más plata a él. Pero entonces en ese momento, como que vio que ellos celebraban el Shabbat y todas estas cosas, yo pienso que Dios lo tocó en ese momento al hombre y él comenzó a hacer la munición de baja calidad. Como que no, para que no matara tanto pueblo, tanto judío, tanto. Y bueno, resulta que se acaba la guerra, vienen las tropas aliadas y los rescatan a todos y el hombre queda con vida. Hay un momento que le parto mucho el corazón cuando el hombre llega y se quita un anillo de oro. Y es como quebrantado y dice, si yo hubiera vendido este anillo hubiera rescatado a 2 más de ustedes. Esa es una cosa fuertísima. Y en conclusión, lo nombrado del hombre en este momento es que cuando todo eso pasó, dicen que al final creo que el hombre, creo que fue a Estados Unidos y no volvió a prosperar. Entonces el talento que el hombre tuvo fue utilizado en ese momento para salvar a esa gente. Y eso me pareció sorprendente de ese tema. Obviamente es una película de la vida real. El talento que el hombre tuvo fue utilizado en ese momento para salvar a esa X cantidad de gente. Y dice al final que después de eso el hombre no volvió a progresar, no volvió a prosperar en ningún negocio. Prácticamente que casi que murió pobre. Pero lo que él tenía fue utilizado por Dios en ese momento. Pero entonces, cuando lo compara con los dones, digamos que es el arte que el hombre sabía hacer con las latas, con todas estas cosas, y sirvió para esa situación. Pero mirando la parte espiritual, hasta ahí llegó él, o sea, fue un canal, digamos, de bendición para el pueblo judío, pero de pronto en lo material, no, en lo espiritual, no. Ya no sé que esto de pronto algo espiritual en él que dijera, bueno, prediquémosle de pronto a estos alemanes a ver si de pronto ellos se salvan. O sea, lo que él hizo lo hizo con su talento, lo que Dios hizo por medio de él lo hizo por medio de su talento. Y cuando habla de la comparación entre los talentos y los dones, habla de que los dones son una gracia especial que Dios da para edificación de la propia persona y para edificación de la iglesia. Entonces cuando estaban hablando, de hecho hablaba Mauricio el primer domingo, el primer sábado que estuvimos esta tarde aquí, que había muchos retos en esta casa, por pasar a este lugar, por emprender algo nuevo, por los retos con la otra iglesia, de pronto se presentan cosas, los retos con los vecinos que no les gusta el ruido, había muchos retos, ¿no? Y el libro hablaba de que había muchas personas en la iglesia que decían que ellos no tenían dones, que no servían para nada, no podían servir en la iglesia porque ellos sentían que no tenían ningún talento, ningún don para ofrecer en la iglesia. Pero el libro hablaba de que con lo que uno tiene, y eso lo citó Alejo 8, debe servirle a Dios. Y Dios ha acentuado como mucho esa parte en estos días del servicio a Dios, del servicio. Por una parte yo siento que a mí me lo está hablando directamente, es el momento de servirle a Dios. De hecho en lo laboral también las cosas han quedado un poquito críticas y ha habido más tiempo para buscar a Dios. Y Dios está pidiendo eso, que después de que uno tenga ciertos dones, ciertos talentos, tiene que ponerlos al servicio de Dios. Entonces lo que habla él es que el Espíritu Santo da esos dones, pero también son para ponerlos al servicio de él. ¿Ok? Entonces hablaba el Señor que 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Señor está hablando de que cuando uno tiene una revelación de Dios, una revelación del Espíritu Santo,
se deja llevar por cualquier cosa. Lo que estamos hablando con Blanquita ahora como que encaja demasiado con la palabra que está hablando Dios en este momento. Nosotros estábamos hablando del tema del homeschool, por ejemplo. Entonces yo le decía a Blanquita que nosotros estamos tan acostumbrados a regirnos por las costumbres y las leyes de Egipto, por decirlo de alguna manera, del mundo, en lo natural, que cuando Dios nos pide algo que no sea como tan tradicional, a uno le parece locura, le cuesta a uno demasiado trabajo hacerlo. Entonces eso hace ver que hace falta como más compromiso con el Espíritu, ¿no? Como que no hay una relación continua con el Espíritu Santo, como que es algo intermitente. Nosotros a la verdad lo vamos a hacer por fe, en la cuestión del homeschool, porque sí hay muchas cosas que corregir, porque de pronto, hablándolo en cierto sentido, en el colegio donde están los niños, los profesores no son cristianos, ellos contratan a cualquier profesor. Entonces da lo mismo mandarlos a un colegio donde dicen que el colegio es cristiano, donde yo sé que hay una persona que les va a enseñar a los niños que no tiene de pronto principios en cuanto a las cosas espirituales, le va a enseñar a mi hijo. Sería algo loco. Entonces, si nosotros que estamos conscientes, que estamos tratando de buscar las cosas de Dios, podemos instruir a nuestros hijos, va a haber una garantía mucho más grande de que ellos, por un lado, aprendan lo que es correcto y por otro lado, que comiencen a ser temerosos de Dios. Y va a haber una relación con el Espíritu Santo. Entonces, lo que hablábamos es que uno está tan acostumbrado a las leyes de este mundo que si uno siente, si la gente dice que no, usted escolarizó al niño, uno siente que le está faltando a una persona muy inmensa, de que pronto la ley lo va a coger y lo va a aplastar, la ley de este mundo, ¿no? Pero si yo voy a cumplir el propósito de Dios, ¿por qué tiene que haber temor en mí, no? O sea, estamos tan acostumbrados a esto que a veces las cosas de Dios se vuelven como algo alterno, ¿no? Cuando debería ser lo primero. Entonces lo que habla aquí es que cuando hay una relación con el Espíritu Santo, uno dice, no, ya basta ya. Definitivamente yo estoy viviendo para este mundo. Porque aunque diga que voy a una iglesia cristiana, me rigen los parámetros del mundo. Y lo que habla estos versículos aquí es que cuando nosotros no teníamos nada que ver con Dios, éramos parte de este mundo y nos llevaban para donde quisieran, a los ídolos mudos. Sí, claro, nosotros fuimos levantados en una iglesia católica y yo era uno de los que andaba con las monjas para aquí y para allá. De pronto sí, en el corazón de uno había un anhelo por conocer a Dios, pero era mal dirigido, ¿no? Era llevado por donde fuera, porque no había una persona que le dijera a uno, en ese momento, ¿no? No había una persona que le dijera a uno, bueno, pare aquí, esa no es la verdad es Cristo. Si usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, se puede dar cuentas, puede tener una revelación de lo que usted está haciendo, para donde usted lo llevaba, no es el camino correcto. Entonces, en cierta parte dice el Señor, que nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces ahí podemos ver claramente que cuando nosotros no tenemos nada que ver con Dios, hacemos cualquier cosa que nos lleva al otro extremo de Dios, porque no hay una revelación. Pero cuando viene esa revelación, cuando el regalo de Dios viene a nuestra vida, y nosotros podemos ver claramente que hacia la dirección donde nosotros vamos, no nos acerca a Dios, que de pronto ese deseo está en nuestro corazón, pero somos guiados por las tradiciones, por las reglas del mundo, por la influencia de las personas. Pero cuando el don de Dios está en el corazón, la palabra dice que los dones los da el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo revela que esa no es la verdad, Él nos acerca hacia la verdad. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, ¿no? Y entonces el hecho de tener esa revelación y de comenzar a negar el mundo, los ídolos, y acercarse uno a Cristo y llamarlo Señor, es un don que Dios da, ¿no? Es un regalo. Yo me acuerdo un versículo donde dice que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y lo que yo entiendo en este versículo es que el Señor
pone en el corazón de uno buscarlo a Él, ¿no? En otro versículo dice, cuando se refiere a Faraón, habla de que Él endurece al que quiere y habla de que, y tiene misericordia del que quiere, dice en otro versículo. Estoy parafraseando. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos revelación en el corazón de nosotros, de que la corriente de este mundo no lo acerca a uno a Dios, sino al contrario, cuando uno comienza a rechazar las cosas del mundo, comienza a acercarse a Dios, hay revelación de quién es Jesucristo. A mí me parece, bueno, ya viéndolo desde otras perspectivas, cuando el Señor comienza a mostrarle como vestigios de a uno, ya comienza uno a ver, por ejemplo, cuando prende las noticias o cuando escucha música, cuando comienzan a llamar a los cantantes los ídolos del pueblo. Uno ya lo ve con más profundidad. Sí, realmente la gente se emociona de pronto cuando sale, bueno, no lo quiero decir con nombres propios, pero cuando sale un jugador de la selección Colombia muy famoso, la gente lo sigue en el Facebook, en el Twitter, y realmente uno hace de esas personas los ídolos, ¿no? Uno mismo lo hace, porque sencillamente si Dios pone su revelación en nuestro corazón, de llamarlo a Él Señor, ya uno comienza a juzgar las otras cosas como abominación, con cierta celo, con cierta abominación, sin abominar a la persona, claro está, ¿no? Pero cuando comienzan a decir el ídolo del fútbol colombiano o los ídolos del pueblo, los ídolos de la música ranchera y todas estas cosas, ya uno se da cuenta que ahí le meten su parte idolátrica a las cosas, ¿no? Algunas veces cuando llegamos a algunas casas, o a veces llego yo a la mía y de pronto ellos prenden el televisor y que yo me llamo, en cierta parte lo ven porque les da risa ver el oso que hacen ahí, pero en cierta parte esa cosa como que trata de contaminarlo a uno, porque digamos que yo me crié en un ambiente donde lo más espectacular de la vida era tomar y escuchar a Vicente Fernández. Entonces resulta que están entrevistando a un señor que estaba imitando a Pedro Infante. Entonces las periodistas le hacían las preguntas todas, yo las escucho y me da como escalofrío. Le hacían las preguntas de que cómo se sentía, que por qué representaba a Pedro Infante y no a Vicente Fernández, que era lo máximo en ranchera. Entonces el hombre decía, no, la gente lloró más cuando se murió Pedro Infante. Y uno dice, y yo me acordaba que aquí en Colombia hubo una época, de pronto Alejito puede ver, no, yo creo que aquí todos, ¿vale? Cuando estaba en furor Rafael Orozco. Oiga, qué cantidad de gente que lloró por este tipo. Mucha gente, y eso duró una cantidad de tiempo, lloraron por el tipo. En el barrio había unas señoras, y había uno en especial que el esposo se da a su hijo, que hace todo. Es que creo que hasta estatua dice. Imagínate. Entonces la idolatría del corazón de las personas es una cosa muy fuerte. Y yo meditaba la vez pasada. O sea, es tan fuerte que la gente llevaba a sus hijos a quemarlos a una estatua, ¿no? En la antigüedad. Y Dios aborrecía eso. ¿Cómo va a coger uno sus hijos, que son parte de uno, y ir a entregarlos para adorar una cosa que no es Dios? Entonces, en este momento viene el agradecimiento a Dios por darnos esa revelación de quién es Él, ¿no? De que Él es el Señor que entregó su vida por nosotros. Y de que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él se entregó por nosotros, ¿no? Y la revelación de que el agradecimiento y se ve muy claro, digamos, por ejemplo en un viernes, y yo lo siento así porque yo hacía parte de pronto de salir un viernes a tomar, a bailar y todas esas cosas. Entonces cuando uno se movió en ese mundo y Dios lo rescata de esas cosas, uno ve como la línea, ¿no? Cuando la gente prefiere ir a borracharse toda una noche, a gastarse la plata, a buscar peleas, de pronto los que consumen drogas, bueno, muchas cosas feas se ven. O sea, saber que en nosotros está la misericordia de Dios y el don de poder elegir entre Dios y esos placeres momentáneos. Hay un sentido de agradecimiento muy grande, de que Dios es tan especial que puso ese don en nosotros, del Espíritu Santo, el don de la gracia, de la salvación, y tener la capacidad
de discernir entre lo bueno y lo malo. Obviamente esto es un camino muy largo, ¿no? Y la palabra habla de que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y Pablo se lo habla a una iglesia. Entonces, ¿qué está dando a entender ahí? Que aún en la misma iglesia hay gente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué nos habla la Biblia en este momento? Que cuando una persona tiene dones del Espíritu Santo y los está ejerciendo en servicio a Dios, tiene una relación con el Espíritu Santo, hay una comunión, y va a ser más efectivo que esa persona sepa discernir entre lo bueno y lo malo a otra persona que no ejerza los dones que Dios le pone en su camino. Obviamente pues habrá gente que es muy nueva en la iglesia y por timidez o por alguna cosa no lo va a hacer, ¿no? O por convicción puede ser. Pero cuando una persona que lleva demasiado tiempo, y yo especialmente siento que eso me ha pasado a mí, yo personalmente yo no soy de los que me gusta, yo hago esto, ¿no? De pronto yo siento, para mí es más grato cuando, yo sé que es de parte de Dios, cuando de pronto manda el pastor y me dice, bueno, mijo, ayúdeme con esto. Sí, yo lo quiero hacer con agrado, pero cuando uno llega y alza la mano y no lo hace, viene a ser como el necio que hace sus votos y no los cumple, ¿no? Pero cuando Dios lo promueve a uno y lo pone a trabajar en su obra, para mí es, primero que todo, es una confirmación que Dios me está dando, ¿no? Y lo otro es que alguna vez yo escuchaba que cuando, asimilando a las personas como miembros de un cuerpo de la iglesia de Cristo, cuando de pronto hay un pie con gangrena y ese pie no sirve, es cortado. Cuando hay un miembro en el cuerpo que está muerto, pues lo que hay que hacer es sacarlo. Decía, no puede ser que uno lleve tanto tiempo en la iglesia y no le sirva a Dios. O sea, ¿qué hace uno? Falta de convicción en el corazón, falta de comunión con Dios. De pronto hay luchas en el corazón de uno y esas cosas hacen que uno no entregue totalmente su voluntad a Dios, ¿no? Pero cuando hay cierto tiempo, hay un lapso de años, de mucho tiempo, uno siente que de verdad no está haciendo nada en la iglesia o no está haciendo nada por acercarse a Dios. En cierta parte está haciendo uno como haciendo a Dios como mentiroso, pero no es que yo sea mentiroso, sino que personalmente uno no está buscando las cosas de Dios con profundidad. Entonces viene a ser como ese miembro del cuerpo que está muerto, que no está siendo útil. Entonces a mí me parece muy bonito que Dios esté hablando acerca de los dones. Y Pablo le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Entonces hay muchos dones. Y en cuestión al libro que estoy leyendo, él habla de que los talentos son utilizados mucho en lo secular, pero cuando Dios derrama de los dones en una persona, eso primeramente lo hace por crecimiento personal. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos yo he sentido que me ha faltado crecimiento en las cosas de Dios. Yo supongo que a muchos de la iglesia les ha pasado, ¿no? Y más de pronto en este reto de comenzar a predicar la palabra de Dios. Cuando viene este reto uno comienza a mirar, bueno, de todos estos años de predicaciones que hay en mi corazón, que hay en mi cabeza. Pero de pronto lo especial no es eso que haya uno guardado en el corazón, en la cabeza, sino más bien la disposición que hay en el corazón para someterse al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo comience a mover esos dones por medio de las personas, ¿no? Cuando eso pasa comienza uno a descubrir que sí hay dones en uno. Cuando uno no está en servicio en las cosas de Dios, termina diciendo lo que dice el libro, bueno, pero yo qué tengo de Dios, ¿cómo le va a servir yo a Dios? De pronto si yo la ayudo a barrer, pues eso puede ser un talento, ¿no? Aunque hay un don de servicio, ¿no? Pero puede ser un talento, digamos que si yo barro bien lo puedo hacer. Pero lo bonito es cuando hay convicción en el corazón de que el Espíritu Santo lo está utilizando a uno para su obra, ¿no? Hay una convicción y comienza uno como a caminar más en fe, ¿no? Eso va fortaleciendo la fe, ¿no?
es útil de pronto para predicarle a una persona. Y a mí Dios me ha estado moviendo, más que años atrás, en estos días me ha estado moviendo a hablar la palabra de Dios, aún a mi misma familia, porque yo trabajo con 2 hermanos. Y nunca había pasado, cierta noche llegó mi papá ahí a recogerlos en su camioncito al trabajo. Entonces estaba mi papá, mi mamá, estaba Cristian y su esposa, estaba mi hermana y sus hijos. Y estábamos todos ahí, nos sentamos un rato a hablar. Y ellos comenzaron a hablar cosas que no tenían nada que ver con Dios. Y me puse yo a hablar y a hablar. Y entonces antes de que estuviéramos hablando, comenzamos, nos vamos que se nos hace tarde. Nos pusimos a hablar como 2 horas. Yo me puse a orar, cosa que nunca había pasado delante de mi familia. Porque en cierta parte, de pronto me da vergüenza, ¿sí? De pronto no de uno diga las cosas de Dios, sino que la familia de uno es tenaz. Cuando dice el viejo y conocido refrán, dijo Chapulín, que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Sí. Entonces, obviamente cuando uno intenta hacer esas cosas, la familia trata como de ridiculizarlo a uno. Aún a veces sabiendo las cosas de Dios, tratan de como de ridiculizarlo o recocharlo, de pronto no es con la intención de ridiculizarlo, pero sí se botan su chiste flojo y todas estas cosas. Pues le cuento que ese día duré como unos 40 minutos orando. Y yo sentía la presencia de Dios ahí, ¿sí me entienden? Y yo siento que esa oración fue tan efectiva que de pronto mi papá no dice que no, pero tampoco dice sí, vamos a la iglesia. Sí, él recibe, pero no, le pasa lo mismo que a mí, no dice yo, sino le dicen, lo invito a almorzar, bueno, sí, listo, vamos de una, ¿cuánto hay que poner? En todas esas cosas. De pronto es necesidad de que lo jalen a uno y lo involucren. Yo en mi caso no siento que sean las personas, yo siento que es Dios el que me está involucrando en su obra. Y para mí eso es un motivo de gozo. Entonces yo duré orando como unos 40 minutos y yo sentí que de pronto ellos iban a decir, no, ya, vámonos ya, no, como 40 minutos orando seguido. Hasta el momento realmente no sé de pronto qué don Dios haya utilizado en ese momento, no lo sé, pero me pareció algo muy especial, disponerse para Dios, disponerse para que Dios haga su obra, mucho más en la familia de uno, ¿no? Te resulta que esta mañana me fui a sacar el carro al garaje porque me lo guardamos en la casa donde lo guardamos. Y fui a sacar el garaje y la hija de la dueña de la casa alguna vez asistió a una reunión que hacíamos en la casa de nosotros, cuando va Mauricio. La señora tiene una cantidad de enfermedades. Entonces, hay un hermano de ellas que creo que va a la iglesia adventista. Entonces, por ende, ella sabe un poquito de Biblia, y tiene la necesidad de Dios. Entonces, alguna vez la invité, pero eso fue hace mucho rato. Y hoy dio la casualidad de que yo saqué el carro y me tocaba pagar el garaje. Entonces yo fui y ella estaba en pijama, estaba toda esa reunente. Y nos pusimos a hablar de las cosas de Dios. Y bueno, cómo es Dios de bonito que utiliza cualquier circunstancia para hablarle a la gente que tiene su necesidad. De pronto ella me dice, yo hago mis oraciones, yo hago mi devocional. Pero a mí de pronto no me gusta ir a una iglesia. Pues eso es lo que nos da Dios. Y ella dice, yo he sentido que Dios ha hecho milagros en mi vida. Y yo digo, si usted es consciente de que Dios ha hecho milagros en su vida, ¿por qué no ir a una iglesia? Dios ha hecho eso por usted ¿por qué no hacer las cosas tan sencillas? Yo la estoy evitando cuando estábamos en el canal. Es más, no le había dicho yo, es más, ahorita la iglesia está aquí en la 11 Sur, con 11. Ay, sí, ay, qué bueno. Pero estamos hablando como unos 40 minutos. Y todo fue, el tema se empezó porque falleció un tío de Yuri. Y era vecino de ella, entonces ella lo conocía y que bueno, que el tipo había sido duro con su esposa y ahí nos pudimos hablar. Y nuevamente Dios lo utiliza como para volver a predicar y para alentar a la señora. En medio de que ella no quiere asistir a una iglesia, es muy consciente de que hay un Dios que ha sido muy especial con ella. Pero entonces, o sea, al punto que hoy es que Dios lo utiliza a uno y no preparándose ni nada. Hay una cosa que me sorprende mucho y me tocó también a mí una discusión que tuve con un hombre que no me quiere mucho, no me estima mucho. Resulta que el hombre alguna vez me decía, usted no puede ser pastor.
y el hombre tiene como un espíritu de opresión muy fuerte. Yo no sé qué me pasó a mí, Dios lo va cambiando a uno más bien, yo siento. Porque yo en otro tiempo de pronto contestaba y si había que pelear, peleaba. No, nada. O sea, bloqueado totalmente. Me dijo, usted no puede ser pastor. Yo le dije, bueno, ¿por qué? Dígame por qué. Porque usted no es estudiado. ¿En cuál universidad está usted? ¿Usted ha ido a Estados Unidos a estudiar? Entonces yo después pensé, bueno, un man que tiene tercero de primaria, ¿por qué me va a decir esas cosas a mí? O sea, yo lo pensé, no le dije porque yo siento que Dios me enmudeció. O sea, Dios sabe hacer su trabajo con las personas, ¿no? Y después yo me ponía a pensar, o sea, el hombre me hirió. Yo me ponía a pensar, bueno, si el Señor Jesucristo utilizó pescadores, gente ladrona, porque yo asumo que los publicanos eran ladrones, ¿no? Eran de su misma nación y cobraban los tributos, pero ellos se quedaban con cierta parte, ¿no? Eran reducidores, les dicen en el sitio. Si Dios utilizó a estas personas, ¿por qué no me va a poder utilizar a mí? Pero entonces lo bonito de esta historia es que, digamos que los hombres tenían talento para pescar, ¿no? De pronto los publicanos tenían talento para administrar la plata. Les gustaba administrarla y coger de pronto más para ellos y regalar menos. Bueno, como haya sido. Digamos que el talento de ellos haya sido ese. Pero ¿cómo le apareció el Señor Jesucristo a los pescadores? En un momento de fracaso, ¿no? Cuando le apareció a Pedro y le dijo, eche su red a la derecha. ¿Qué le dijo a Pedro? Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos cogido nada. Fue un momento de crisis el de Pedro, porque yo asumo que con tantos años de práctica en la pesca, yo creo que Pedro se podía ganar un campeonato de pesca de los que hacen actualmente. Y nada, no, el tipo estaba fracasado porque no había cogido nada. Pues yo siento que de pronto Dios lo lleva a uno a esa situación para presentarle y decirle, vea, me llamo Jesús, venga, yo le digo cómo se hace. Entonces el talento de Pedro fracasó en ese momento. Era un momento de crisis para ellos. Yo me imagino que si ellos no pescaban no tendrían nada que comer, ¿no? Era un momento de crisis, su talento no funcionó y hasta ahí llegó la habilidad del hombre, ¿no? Como ser humano. Pero después de que el Señor Jesús se presenta, ¿qué hace? Le da el don, le da el discernimiento a Pedro para que se postre delante de él y le diga, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Le da la revelación de quién es Jesús, su Salvador. Y aparte de eso, después le hace la promesa de hacerlo un pescador de hombres. Y después el Espíritu Santo como que me bota al versículo donde habla, donde ellos son azotados, ¿no? Por un milagro que hicieron en el templo de la hermosa. Y ellos comienzan a predicar con denuedo y comienzan a refutarle las palabras a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Y cuál es la respuesta de estos doctores de la ley? ¿Quiénes son estos hombres sin letras, del vulgo? De estos pescadores que no han estudiado, no han ido a la universidad. Entonces, ¿qué? Yo le doy gloria a Dios por esa palabra que me dijo ese hombre ese día. Porque realmente, digamos que de pronto uno tenga unos pocos talentos. Y la gente que tiene muchos talentos se encierra en esa capacidad que ellos pueden tener. Y no se dan cuenta que los dones de Dios los da Dios, los utiliza Dios en su momento exacto. Y eso, el fruto de esos dones trae salvación a los demás, ¿no? El hecho que Dios ponga ese don en mí hace que esa palabra se cumpla cuando dice que me edifico yo y que edifico a los demás con ese don que Dios pone en mí. Entonces es muy bonita la revelación que por lo menos a mí me da Dios esa revelación. Hay momentos en mi trabajo, digamos, es un trabajo muy sencillo que es cortar ropa. Yo digo que cualquiera lo puede hacer. A veces la gente no lo hace por tiempo, no lo hace por temor, no lo hace porque pueden pasar accidentes fuertes, ¿sí? Digamos que es un talento, pero ese talento falla porque a veces no hay trabajo. De hecho, este año ha tenido una situación un poco apretada en el comercio. Pero ¿qué pasa? Dios está poniendo de los dones que Él quiere en mí para poder hablar a la señora del garaje, para poderle hablar a mi familia. A veces en la gente hay un poco de irreverencia, ¿no? Cuando uno comienza a hablar de Dios, bueno, de pronto la gente
presta atención por unos minutos, pero ya después comienzan a soltar sus cosas feas, como a hacer oposición, como a interrumpir demasiado. Pero cuando viene la palabra de Dios y toca ya ese interruptor, como que se apaga esa grosería y la gente comienza a recibir las cosas de Dios. Y son las cosas de Dios. Obviamente tiene que haber una disposición en las personas para que el Espíritu Santo se mueva, ¿no? Y también un clamor para que Dios dé esos dones. Ahí Pablo habla en ese mismo pasaje de que procuremos los dones mayores, ¿no? De que los pidamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo él? Que pidamos los dones a Dios. Que los pidamos. Hay una comparación con los talentos. Y el Señor dice que Él dio a cada uno según su capacidad. De pronto yo me apresuro a decir que si uno tiene un corazón dispuesto para Dios, Dios puede derramar mucho más en el corazón de uno, ¿no? Pero obviamente Dios mira la capacidad de cada corazón. Y yo me imagino que ni aún nosotros mismos conocemos las capacidades que tenemos. Pero entonces es bonito que, por ejemplo, yo me imagino que a todos nos pasa, bueno Señor, ¿qué quieras que hable hoy? No es algo mío, es algo que Él está dando para que sea edificado, primeramente yo, y después su iglesia, ¿no? Y es algo similar cuando el sacerdote en el antiguo pacto, en el tabernáculo, tenía que ofrecer primero un sacrificio por su pecado y después ofrecer un sacrificio por toda la nación. Primero se edificaba, pedía perdón por él y después pedía perdón por la nación. Y ahí eran las cosas de Dios, la salvación, el perdón para esa nación durante un año. Entonces obviamente cuando Dios pone ese sentido en el corazón de uno, primero me edifico yo porque el Espíritu Santo va a ver. El Señor me va a perdonar y me va a dar algo nuevo. Y si yo tengo en mi corazón la disposición de servir, de utilizar ese don que Dios pone en mí, de poner lo que yo tengo en servicio de Dios, pues va a ser edificada toda la iglesia. Entonces, no depende de nosotros, depende de Dios, que pone el querer como el hacer. Y pues esa es la palabra que yo estoy para hoy, el servicio, buscar los dones. Aparte de los talentos que Dios pone en uno, hay muchos, yo me imagino. Y realmente, yo creo que la vida de uno es como el universo, no termina uno de descubrir cosas. Y si uno está en la presencia de Dios, en la mano de Dios, pues yo me imagino que va a descubrir uno cosas maravillosas en la vida de uno. Pues yo en realidad en este momento no puedo decir cuál es el don que Dios ha puesto en mí, o cuáles son los dones, porque hay muchísimos, ¿no? Pero lo que Dios ponga, pues lo podemos con mucho amor, con mucho agradecimiento de Dios, ponerlo al servicio de Él, que es lo correcto, ¿no? La palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y en algunas situaciones hay personas que fuera de Dios también utilizan ese don para hacer lucro o en beneficio propio. Pero yo lo puedo ver como cuando el Señor dice que apartados de mí nada podéis hacer. Y se refiere a la vid, ¿no? Más o menos. Que es un fruto que está pegado al árbol. Y que el Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Pero cuando ese fruto es cortado, se seca. Entonces, si uno está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios, y tiene un don de estos, yo creo que no va a ser de larga duración, ¿no? Se va a secar. Entonces, si los dones son irrevocables, ¿por qué no ponerlos al servicio de Dios? Que es el que da todas las cosas, ¿no? Entonces, pues esta es la palabra que Dios puso para hoy. No sé si oramos o adoramos. Sí. Yo pensaba, pues obviamente es un pensamiento de pronto erróneo, no sé si habría que verlo. Pero el libro que estoy leyendo hablaba de que uno tiene que, bueno, la Biblia habla de que uno tiene que buscar los dones que tiene, ¿no? En el Espíritu Santo. Y si no sabemos cuáles tenemos, pues mucho menos los vamos a poner en práctica, ¿no? A ejercitar.
lo que decía Alejito, que ya me pareció muy interesante, que yo conozco una persona y ella no sabe si es tomada por el Espíritu Santo o no sabe qué es lo que tiene, pero comienza a hablar como en lenguas y ella trata como de explicar lo que dice en lenguas, pero lo que ella siente, no porque tenga un don de interpretación. Y entonces le pasa más o menos lo que decía usted cuando hablaba de la persona que es dominada por el don. Ella no tiene control del don y en cualquier momento le da como una especie de una convulsión y ahí comienza a hablar como en lenguas. Pero entonces yo le digo, bueno, si usted no se pone a línea con Dios, usted no sabe si eso es bueno o es malo, no va a saber cómo utilizarlo. Pero si es algo de Dios, ¿usted no cree que debería estar dando fruto para Dios? Y ese balance lo hacemos mucho, porque a veces uno tropieza mucho y como que pierde demasiado tiempo en las cosas del mundo, en los anhelos del corazón. Y hay gente alrededor de uno en la cual uno de pronto con una sola palabra que hable de Dios puede sanar una herida, puede solucionar un problema, puede salvar una vida. Pero si uno no se dispone para Dios, ¿qué hace con ese don ahí? Es como el que enterra el talento. Entonces yo le decía a esa persona, ¿qué tal si usted tuviera una buena comunión con Dios? ¿Qué tal si usted estuviera caminando como Dios la manda que caminara? ¿A cuántas personas podría usted predicar de la palabra? ¿Cuántas personas podrían estar salvas? Y esa conversación entró por el caso de un muchacho. Tiene 16 años. El tipo tiene su papá aquí y su mamá allá. Pero es una pelota de tenis, para aquí y para allá. Y cada vez que va a un lado le dan un golpe y lo mandan para el otro lado. Y le dan un golpe. Entonces, el pelado tiene un corazón muy noble. Pero ¿qué pasa? Como ha estado para aquí y para allá en la calle con amigos y todo, parece que está consumiendo droga. Entonces me decía esa persona, pobrecito, a mí me va a empezar con él. Y después, sí, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Orar por él. Aunque yo sentí en mi corazón que Dios me decía que ese puede ser un hijo espiritual mío, ¿sí? Lo sentí clarito. Entonces yo le decía a ella, imagínese si uno estuviera andando correctamente con Dios. ¿Qué cosas podríamos hacer por la vida de una persona así? Se le ve la necesidad del amor de sus papás, la necesidad de la aceptación. El papá tiene dinero y no le ayuda. El papá tiene un negocio y no lo emplea. Y nos estuvo ayudando a nosotros un día, pues es muy cercano a la familia. Entonces yo le decía a él, no, hermano, no haga eso, haga esto. Pero entonces yo lo veo muy esporádicamente. Entonces, ¿qué pasa? La persona a la que le pasa las cuestiones de la lengua a veces es muy intermitente. Digo, si usted estuviera bien con Dios, en comunión con Dios, usted sería una arma en las manos de Dios. Pues se quedó sin palabras y realmente es así. Las cosas de Dios lo desarman a uno, pero pues también lo animan a uno que siga adelante, ¿no? Gracias, oremos mientras tanto. Padre bendito, Señor, te damos gracias, amado Dios. Tu palabra, Señor, es hablada, Señor, en medio de nosotros. Tu nombre es honrado, amado Rey, en medio de esta congregación, Señor poderoso. Tu nombre es bendito, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, poderoso Rey, por traernos a ti, Señor, a alimentarnos, a guiarnos, Señor poderoso, por mostrar nuestros errores, Señor. Pero también muestra, Señor, las fortalezas que tú puedes darnos, Señor, que tú nos puedes equipar, Señor, tú nos puedes instruir para tu obra, poderoso Dios, en amor, Señor, en justicia, en obediencia, poderoso Rey, y puedes derramar tus dones espirituales, Señor, en esta congregación, amado Dios. Tú has traído promesas para esta casa, Señor, de crecimiento, amado Rey, de expansión, Señor, de gobierno, Señor. Tú has traído promesas grandes, Señor, a esta casa, de ir a las naciones, Señor poderoso, de tener muchos discípulos y glorificar tu nombre, Señor, y llevar tu verdad a muchas personas, amado Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos dotes, Señor, de los dones del Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a afirmarnos, Señor, en tu camino, poderoso Dios, a hacer tu obra con amor, amado Dios, a saber que si tenemos algún don espiritual que tú nos hayas dado, Señor poderoso,
ejercicio de crecimiento de tu pueblo, Señor, en el ejercicio de tu cuerpo, Señor poderoso, para que nos beneficiemos, Señor, para que crezcamos, Señor, todos mutuamente, amado Dios. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, amado Señor, y de los que no están tan bien, amado Señor. Yo te pido, amado Dios, que traiga revelación a nuestra vida, Señor, de cuáles son los dones que tú nos has dado, amado Dios, que nos lleves a tener una comunión íntima contigo, Espíritu Santo, para que seamos, Señor, obreros diligentes, Señor, en tu obra, obreros que amemos tu obra, Señor. El Señor Jesucristo dijo que los campos estaban blancos, Señor poderoso. Que pidamos, Señor, que mandes obreros a la mies, Señor. La mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, amado Rey. Manda obreros a tu mies, amado Rey. Y te pido, amado Rey, que los que estemos aquí, Señor, tú nos llames, Señor, para ir a recoger esa mies que es tuya, Señor. Las almas, Señor poderoso. De que los dones que tú hayas puesto en nuestro corazón, amado Rey, sean dispuestos para ti, Señor, como lo habla el libro del Apocalipsis, Señor, que si tenemos alguna corona, Señor, la arrojemos a tus pies, Señor, dándote gracias y alabándote, Señor, porque solo tú eres digno, poderoso Rey. Te pido que derrames una bendición especial, Señor, en mis hermanos, amado Dios. Derrama, Señor, tu gloria bendita, Señor, tu gracia poderosa, amado Dios, tus regalos especiales, Espíritu Santo, sobre cada uno de mis hermanos, amado Rey, y que tu nombre sea glorificado, amado Dios, y que demos fruto con gozo, Padre, porque en esto eres glorificado tú, dice la palabra, en que nosotros llevemos mucho fruto y así seamos los discípulos tuyos, amado Rey. Gracias, Cristo. Bendito seas, mi Rey de gloria. Bendito seas por tu amor, Señor, y por tu misericordia, por tu paciencia, poderoso Rey. Padre eterno, el príncipe de paz eres tú, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, derrama tu espíritu sobre tu iglesia, amado